París es famosa por sus magníficos monumentos, su romántica atmósfera y su rica historia. Descubre los 10 mejores lugares para visitar en París y enamórate de la ciudad del amor y de la luz. Si estás planeando un viaje a esta hermosa ciudad, no te puedes perder estos destinos imperdibles. Desde la icónica Torre Eiffel hasta el encantador barrio latino, hay algo para todos los gustos. Sumérgete en la historia y visita la majestuosa Catedral de Notre Dame. Admira el arte en el Louvre y déjate deslumbrar por la hermosa arquitectura del Ayuntamiento de París. Recorre las encantadoras calles del barrio latino y aprovecha para ver el Moulin Rouge de noche. Es impresionante. Haz una parada en la encantadora Ópera Garnier y disfruta de las impresionantes vistas desde la Basílica del Sagrado Corazón, donde se ve todo París. Ya sea que estés planificando una escapada romántica, unas vacaciones en familia o un viaje en solitario, esta lista de los 10 mejores lugares para visitar en París te ayudará a aprovechar al máximo tu experiencia, una ciudad enorme y la ciudad más romántica del mundo. No esperes más. París, la ciudad de la luz, te espera con los brazos abiertos. Mi compañero y yo te descubriremos la ciudad que no puedes perderte de ver. 1. El Louvre, el museo más famoso del mundo. El Museo del Louvre es un verdadero tesoro cultural y artístico. Considerado el museo más grande y visitado del mundo. Que yo os recomiendo que necesitéis por lo menos 2 días para verlo entero, e incluso 2 días se quedarían cortos. Originalmente una fortaleza construida en el siglo XII, el Louvre se transformó en un palacio real y, finalmente, en un museo en 1793. Su vasta colección alberga más de 35.000 obras de arte que abarcan desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Entre sus piezas más famosas se encuentran la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y la Venus de Milo. Para ver la Mona Lisa os recomiendo que tengáis paciencia, porque todo el mundo va al Louvre a ver ese cuadro. Y todo el mundo se quiere hacer una foto. Al entrar al Louvre te encontrarás rodeado de obras maestras y arte de diversas culturas. La famosa pirámide de cristal sirve como entrada principal y es un símbolo moderno que contrasta con la arquitectura clásica del palacio. Pero no os preocupéis porque hay una entrada en la parte del metro y no tenéis que hacer cola. Los pasillos del museo son interminables y cada sala ofrece una nueva oportunidad para descubrir algo extraordinario. Es recomendable planificar tu visita con antelación, ya que la magnitud del museo puede ser abrumadora. Además de su impresionante colección, el Louvre también organiza exposiciones temporales que permiten a los visitantes explorar temas específicos y obras de otros museos alrededor del mundo. La experiencia de recorrer este museo va más allá de la simple contemplación del arte. Es una inmersión en la historia. Tiene salas por etapas de la humanidad, desde el neolítico hasta la edad moderna. No importa si eres un amante del arte o un visitante ocasional, el Louvre es un lugar que te dejará una huella imborrable en tu corazón. 2. El Arco del Triunfo y la Ópera Garnier, un monumento histórico. El Arco del Triunfo es uno de los monumentos más significativos de París, simbolizando la grandeza y la historia militar de Francia. Inaugurado en 1836, este imponente arco fue construido para honrar a los soldados que lucharon por la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Con sus esculturas detalladas y relieves, el Arco del Triunfo es un homenaje a las victorias del pasado y un recordatorio del sacrificio de aquellos que defendieron la nación. Desde la terraza superior, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica de la famosa Avenida de los Campos Elíseos. A pocos pasos del Arco del Triunfo se encuentra la Ópera Garnier, un verdadero espectáculo arquitectónico que combina estilos barrocos y neoclásicos. Este magnífico edificio, inaugurado en 1875, es famoso por su impresionante escalinata, su lujoso foyer y su magnífico auditorio. La Ópera Garnier no solo es un lugar para disfrutar de producciones de ópera y ballet, sino que también es un destino turístico en sí mismo. Las visitas guiadas ofrecen a los visitantes la oportunidad de explorar sus opulentos interiores y aprender sobre la historia de esta institución cultural. Ambos monumentos, el Arco del Triunfo y la Ópera Garnier, son representaciones de la rica herencia cultural de París. 3. La Plaza de la Concordia. La Plaza de la Concordia es una de las plazas más grandes y emblemáticas de París, y un lugar que no puedes dejar de visitar.
Situada al final de los Campos Elíseos, esta plaza es famosa por su impresionante obelisco de Luxor, que se erigió en el centro en 1836. La Plaza de la Concordia también ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos. Durante la Revolución Francesa, fue el lugar donde se llevaron a cabo numerosas ejecuciones, incluida la de Luis XVI. La Plaza de la Concordia tiene en su nombre su razón de ser. Buscaba reconciliar a los franceses después de los excesos del régimen del terror. Ahí se situaba lo que era la estatua del rey, y ahí es donde se situaba también la guillotina, y ahí es donde mandaban matar a todo el mundo. Durante la Revolución Francesa buscaron un nombre que fuera más amistoso. Hoy en día es un espacio de paz y reflexión, donde los visitantes pueden disfrutar de la serenidad de sus fuentes y jardines. Desde aquí, puedes admirar la vista del Jardín de las Tullerías, que conecta la plaza con el Museo del Louvre. También puedes disfrutar de una caminata hacia la avenida de los Campos Elíseos o explorar la Route de Rivoli, donde encontrarás tiendas y restaurantes. La Plaza de la Concordia es un punto de partida perfecto para descubrir el encanto y la historia de París. 4 París, la ciudad de la luz. París, conocida como la ciudad de la luz, ha sido un faro de cultura, arte y conocimiento desde el siglo XVII. Este apodo se originó no solo por su papel como centro intelectual, sino también por ser una de las primeras ciudades en instalar farolas en sus calles. La luz de París no es solo física, también simboliza la creatividad y la innovación que han florecido en esta metrópoli a lo largo de los años. Desde la literatura hasta la moda, la ciudad ha influido y ha sido influenciada por una variedad de corrientes artísticas y culturales. Pasear por las calles parisinas es una experiencia mágica, especialmente al caer la noche, cuando los monumentos son iluminados, creando un ambiente romántico y acogedor. La Torre Eiffel brilla con luces parpadeantes cada hora, mientras que el Sena refleja el resplandor de los edificios históricos. Este espectáculo visual es una invitación para explorar más a fondo las calles y plazas que componen el corazón de la ciudad. Cada rincón tiene su propia historia que contar, esperando ser descubierta por curiosos y amantes de la historia. La atmósfera de París se siente vibrante y llena de vida. Así que, mientras exploras París, no olvides disfrutar de su luz y dejarte llevar por la magia que la rodea. 5 Notre Dame. Una joya de la arquitectura gótica. La Catedral de Notre Dame es, sin duda, uno de los monumentos más emblemáticos de París y una verdadera joya de la arquitectura gótica. Nos encontramos enfrente de la Catedral de Notre Dame y, como sabéis, se incendió y gracias a los bomberos se pudo salvar. Su construcción comenzó en el año 1163 y se extendió a lo largo de 2 siglos, lo que le confiere una mezcla de estilos que la hace aún más fascinante. Esta catedral se construyó en torno a la Virgen. A pesar de haber sido severamente dañada por un incendio en 2019, la Catedral de Notre Dame sigue siendo un símbolo de resiliencia y esperanza para los parisinos. La catedral es famosa por sus impresionantes vidrieras, esculturas y su imponente fachada, que atrae a millones de turistas cada año. La aguja central, que se alza majestuosamente sobre la ciudad, es un símbolo del ingenio arquitectónico de la época medieval. Visitar Notre Dame es una experiencia que va más allá de lo visual. Es sumergirse en la historia de Francia. La catedral ha sido testigo de importantes eventos históricos, desde coronaciones hasta bodas reales. Al caminar por sus naves, puedes sentir la espiritualidad que emana del lugar, además de la admiración por la destreza artística que la caracteriza. Así que, si planeas un viaje a París, asegúrate de incluir esta maravilla en tu itinerario. 6. La Bastilla. La Bastilla, que una vez fue una fortaleza y prisión, es un símbolo de la Revolución Francesa y de la lucha por la libertad. Aunque la prisión fue destruida en 1789, la Plaza de la Bastilla sigue siendo un lugar de encuentro importante y un recordatorio de la historia de la ciudad. Pero lo que más me llama la atención es todo este paseo y yo sin mis patines. En el centro de la plaza se erige la Columna de Julio, que conmemora la Revolución de Julio de 1830. La Bastilla también es un punto de partida para explorar otros lugares de interés en París. Desde aquí, puedes caminar hacia el Canal de Saint-Martin, donde puedes disfrutar de un agradable paseo junto al agua. Además,
La cercanía a otras atracciones como el Marés y el Barrio Latino hace de la Bastilla un lugar estratégico para comenzar tu aventura en la ciudad. No olvides tomarte un tiempo para reflexionar sobre su historia mientras disfrutas de la vida moderna que la rodea. 7. Los Campos Elíseos, la avenida más famosa de París. Los Campos Elíseos, conocida como la avenida más bella del mundo, es un lugar que no puedes dejar de visitar durante tu estancia en París. Esta amplia avenida, que se extiende desde el Arco del Triunfo hasta la Place de la Concorde, está llena de tiendas de lujo, cafés elegantes y teatros. Pasear por sus aceras es una experiencia única. Al caminar por esta famosa avenida, no solo te sumerges en la cultura parisina, sino que también te conectas con la historia y el espíritu de una ciudad que ha sido un testigo silencioso de numerosos acontecimientos a lo largo de los años. Así que asegúrate de dedicar tiempo a explorar y disfrutar de este icónico lugar. 8. El Barrio Latino, una vibrante zona estudiantil. Estamos en el Barrio Latino y aquí es donde estaba situada la aldea de Asterix y Obelix, en Lutecia. El Barrio Latino es conocido por ser el corazón estudiantil de París, hogar de la famosa Universidad de la Sorbona y otras instituciones educativas. Este barrio, lleno de historia y energía, es un lugar donde la cultura se encuentra en cada esquina. Las calles empedradas están repletas de cafés, bistrós y librerías que han sido frecuentados por pensadores y artistas a lo largo de los años. Además de su ambiente estudiantil, el Barrio Latino ofrece una rica variedad cultural. Puedes explorar la magnífica arquitectura de la iglesia de Saint-Étienne-du-Mont, que alberga la tumba de Santa Genoveva, la patrona de París. También puedes visitar el Panteón, un mausoleo que honra a algunos de los más grandes pensadores y figuras históricas de Francia, como Voltaire, Rousseau y Marie Curie. Estos lugares son solo una pequeña muestra de la rica herencia cultural que se puede encontrar en este barrio. Lo que caracteriza al Barrio Latino es que todavía conserva sus calles estrechas y laberínticas de la antigüedad. ¿Qué pasa con París? Que París es una ciudad de muchas revoluciones. Los franceses tienen muy mala leche cuando no les gusta algo. Entonces, ¿qué pasa? Que después de muchas revoluciones llegaron a la conclusión de que eso tenía que cambiar. Entonces, demolieron medio París y contrataron a un arquitecto en el siglo XIX. ¿Cuál es la solución del arquitecto? Pues hacer calles más anchas y más largas. Con lo cual, donde cabía un sofá, ya no cabía un Ikea. Entonces le daba tiempo al ejército a llegar y sofocar dicha revolución. Ingenioso, ¿eh? Ya sea que estés buscando un lugar para relajarte con un libro, disfrutar de una cena con amigos o bailar hasta el amanecer, el Barrio Latino tiene algo que ofrecer a todos. No te pierdas la oportunidad de explorar este rincón vibrante y lleno de carácter de París. 9. La Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre. La Basílica del Sagrado Corazón de París, también conocida como la Basílica del Sacré-Cœur, es uno de los símbolos icónicos de la ciudad de París. Pues aquí está, y la tenemos. Acabada de construir en 1919, fue primero un centro religioso druida, pero acabó siendo pues eso, lo que es una iglesia del catolicismo. Situada en la cima de la colina de Montmartre, a unos 150 metros de altura, esta impresionante iglesia católica ofrece una vista panorámica de la capital francesa que deja sin aliento. La Basílica del Sagrado Corazón es un tributo a los caídos durante la Guerra Franco-Prusiana y la Comuna de París. Su arquitectura única, que combina elementos romanos y bizantinos, en su interior, los visitantes pueden admirar hermosos mosaicos y vitrales que ilustran diferentes pasajes de la historia de la religión católica. Tanto si eres un amante de la arquitectura, un devoto católico o simplemente un visitante interesado en la historia de París, la Basílica del Sagrado Corazón es una visita obligada. 10. La Torre Eiffel. Un ícono de la ciudad. La Torre Eiffel es, sin lugar a dudas, el símbolo más reconocido de París, construida entre 1887 y 1889 para la Exposición Universal. Ya estamos en los Campos de Marte. Recordar que en París, aunque se vea, no significa que esté cerca. De hecho, los campos miden casi 1 kilómetro de largo. Bonito, ¿verdad? Esta impresionante estructura de hierro forjado ha cautivado a millones de visitantes. Con sus 324 metros de altura, la torre no solo es un logro arquitectónico, sino también una obra de arte que representa la innovación de la época industrial. Desde su inauguración,
ha sido un punto de referencia para los parisinos y turistas por igual. Subir a la Torre Eiffel es una experiencia inolvidable. Los visitantes pueden acceder a varios niveles, cada uno ofreciendo vistas panorámicas espectaculares de la ciudad. Fue un regalo de 1900 para la Expo, que se tenía que haber desmantelado y que no se hizo y ya se quedó como el símbolo de Francia y de París. Al atardecer, la ciudad se transforma en un mar de luces y el espectáculo de la torre iluminada es un momento que no te puedes perder. Aprovecho para agradecer todos y cada uno de los momentos en los que he estado aquí, todas las cosas que me han sucedido. Y si habéis llegado al final de este vídeo, pues ya sabéis, suscribiros, darle un like y darle a la campanita. Y sobre todo, disfrutar del camino y sonreír mucho.